Muy buenas tardes, buenas tardes desde España, según de donde nos conectáis será una distinta hora. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a celebrar hoy el Día Internacional de la Creatividad y al mismo tiempo vamos a aprovechar para hablar de emoción y creatividad. En este webinar van a participar Cristian Almarza, de Chile, Patx de Toni, de Barcelona, España, Verónica Torrent, de Argentina, y yo mismo, Rafael Vizquerra, desde Barcelona. A todos los que nos estáis escuchando, os pedimos, por favor, que cerréis los micros para no generar interferencias. Y os pedimos también que escribáis en el chat la ciudad o el país o las dos cosas de donde os estáis conectando. Esto nos permitirá tener una idea de dónde procede la gente que nos está escuchando. Y para iniciar la sesión voy a comentar que este Día Internacional de la Creatividad tiene mucho que ver con la educación emocional, ya que organizamos este evento desde la RIEP. La RIEP es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y que tiene que ver la creatividad con la educación emocional o con la emoción. Pues la creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos productos o comportamientos que pueden proporcionar soluciones originales. La creatividad es sinónimo de pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente, pensamiento creativo y otras expresiones similares. La relación entre creatividad y emoción es lo que justifica que desde la RIEP celebremos este día. Por la teoría de la ampliación y construcción, Broaden and Build Theory, de Barbara Fredrickson, se ha demostrado que en la medida en que una persona experimenta emociones positivas, se siente más dispuesta a expresar más creativamente su imaginación. En la medida en que una persona está dominada por el miedo, siente una fuerte predisposición a encerrarse en sí misma, a defenderse y a no exteriorizar nada que no tenga la seguridad de que va a ser aceptado por las personas que le rodean. Es decir, los bloqueos emocionales, que técnicamente se denominan inhibición de la respuesta y que pueden producir una represión de la creatividad, en gran medida son consecuencia del miedo a hacer el ridículo, a equivocarse, y esto se relaciona con una autocrítica personal negativa. La distinción entre pensamiento convergente y pensamiento divergente es lo que permite evaluar la creatividad. El pensamiento convergente es cuando se formula una pregunta que tiene una respuesta objetiva, clara y cerrada. 2 más 2 igual a 4. Una pregunta divergente es aquella que no tiene una respuesta correcta. Por ejemplo, ¿cómo arbitramos una relación apropiada entre libertad y responsabilidad o libertad y seguridad en tiempos del coronavirus? Cada uno que lo vaya pensando. El procedimiento típico para evaluar la creatividad se basa en el número de respuestas originales que una persona es capaz de dar en un tiempo dado ante preguntas abiertas.
Las variables más frecuentemente utilizadas para medir la creatividad son, y voy a comentar brevemente para situarnos en el marco de la creatividad. Como decía, son fluidez, la capacidad para producir ideas, asociaciones, aportaciones nuevas. Flexibilidad, capacidad para adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas, a las dificultades imprevistas, como por ejemplo el coronavirus. Originalidad, facilidad para ver las cosas de forma única y diferente y dar respuestas distintas a las habituales. Elaboración, que es la capacidad para construir cualquier cosa partiendo de una información previa y acabarla de forma apropiada, de elaboración propia. Sensibilidad, capacidad para captar los problemas con interés y apertura hacia las personas, hacia las cosas y hacia las situaciones. Redefinición, habilidad para entender ideas, conceptos u objetos de manera diferente y aprovecharlos para fines completamente nuevos. Abstracción, capacidad para analizar un proyecto y comprender las relaciones entre los elementos para extraer detalles de un todo. Síntesis, capacidad para combinar varios componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es el proceso inverso a la abstracción. El análisis detalla, describe, mientras que la síntesis concluye con explicaciones creativas el funcionamiento de un sistema o un problema. Y yo lo que he intentado hacer ha sido una síntesis del concepto de creatividad tal como la ciencia lo ha estado investigando en los últimos 30 años. Y para hablar de todo esto, le voy a dar la palabra a Cristian Almarza, que es director ejecutivo de EducaSwitch. Os invito a visitar educaswitch.com y veréis la creatividad de Cristian y toda su organización con lo que están aportando de forma creativa a la educación emocional y al arte. Cristian Almarza es actor, también es músico, es magíster en teatro aplicado a la educación por la University of London, en Inglaterra. Ha sido director artístico de Cypress Schools en Londres. Ha sido tutor de la New York University en el Magister Educational Theatre. Es docente del Diplomado en Teatro Aplicado a la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha cursado estudios de Psicología y Pedagogía de la Convivencia en la misma universidad. Cofundó la organización Crossroads, dedicada a unir jóvenes de comunidades en conflicto en Chipre, y trabajó apoyando el proceso de rehabilitación en cárceles en Inglaterra y en Chile. Ya podemos ver que tiene una larga trayectoria académica y profesional, y yo lo veo tan jovencito que pienso que debería empezar desde el parvulario a preparar este realmente admirable currículum que tiene. Cristian, te voy a ceder la palabra para que nos hables de lo que quieras de la creatividad y sobre todo de cómo se puede estimular la creatividad en la educación emocional y en nuestras propias vidas. Y tal vez cuáles son los beneficios de la creatividad en los tiempos actuales. Con tu larga experiencia y formación te vamos a escuchar con mucho interés. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación, por
por invitarme justamente a hablar de este tema que me apasiona profundamente. Chuta, dejaste las expectativas muy altas. Lo primero que voy a hacer es bajar las expectativas. Más allá del currículum que tú nombraste, soy una persona muy inquieta, que me gusta explorar, que me gusta aprender de distintas cosas y aportar realmente a intentar hacer un mundo mejor, dando lo mejor justamente de mí. Eso en primera instancia. Lo segundo, hablaste de músico. No, al final vamos a hacer alguna cosita, voy a mostrar algo para alimentar ahí la motivación. Pero músico no. Me gusta, soy empeñoso, ¿no? Bueno, a lo que vinimos, a hablar de creatividad. Surgieron a través de tu invitación distintas preguntas. Primero, ¿por qué es importante la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Por qué es tan necesario desarrollar la creatividad en el mundo escolar, en la educación? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo aparece la creatividad? Bueno, algunas de estas preguntas voy a intentar responder o al menos acercarme. Quiero partir diciendo que tengo una muy cercana que estudió en Harvard, educación, y que cuando le pregunté, ¿con qué te quedaste luego de haber estudiado allá? Me dijo, con una sola cosa, en que los profesores constantemente repetían, hay que educar para lo desconocido. Educar para lo que no sabemos que vendrá. Luego, cuando yo estuve varios años atrás estudiando un magíster en la Universidad de Londres, constantemente nos repetían algo parecido. Ellos decían, hay que educar para aprender a enfrentar los cambios del futuro. La automatización, la digitalización, para puestos de trabajo que no sabemos cuáles van a ser, etc. Bueno, como vemos, varias de esas cosas ya están ocurriendo. Y es desde ahí que la creatividad hoy en día es, yo la defino como un músculo. Y es un músculo necesario que debemos desarrollar las personas para aprender a prevenir y enfrentar lo desconocido, para aprender a prevenir y enfrentar estos cambios que ya no son del futuro, son del presente. Justamente la situación actual que estamos viviendo nos hay un montón de cosas terribles que están pasando, pero hay cosas maravillosas también que están pasando y nos han ayudado justamente a crear instancias como estas. Y eso nos está ayudando también a aprender a trabajar a distancia. Y hay muchas personas que en corto tiempo dicen, no se puede trabajar a distancia. La verdad es que estamos recién aprendiendo y gran parte de la creatividad es la paciencia y es el ensayo y error. Y para todos los docentes, profesores o personas que están trabajando a distancia que dicen esto no resulta, o los apoderados, que me imagino los padres, que me imagino están muy estresados tratando de trabajar y hacer guías y tareas con los estudiantes, o sea, con sus hijos, yo les diría, calma. Nada se aprende de la noche a la mañana. Y la creatividad y encontrar la manera y la forma de hacer las cosas requiere su tiempo. Y sobre todo, la creatividad nos ayuda justamente a adaptarnos, a aprender. Y más allá que nos ayuda a prevenir y enfrentar estos cambios, debemos aprender a bailar con estos cambios. Yo me imagino la creatividad como el agua. Y el agua se adapta a distintas circunstancias y uno puede de alguna manera, este futuro desconocido, estos cambios inesperados, un buen compañero de baile es justamente la creatividad. En donde antes de decir no funciona, digo, chuta, ¿de qué otra manera me puede funcionar? ¿De qué otra manera, qué otra cosa puedo hacer para lograr un resultado distinto? Como lo decía Einstein. Paso a distintas preguntas y sé que tengo 10 minutos y ya llevo como 5, entonces voy a intentar enumerar algunos de los elementos principales. Frente a la pregunta, ¿cómo podemos desarrollar la creatividad en los colegios? Que es algo esencial, entendiendo que es una necesidad, producto de los cambios que estamos viviendo. Tenemos un desafío muy importante porque tenemos que cambiar rápidamente las metodologías y vamos muy lento. Hay colegios, hay países que están
más adelantados, pero en general aún el sistema educativo, desgraciadamente, le da la razón a esa TED Talk de Ken Robinson que dice los colegios matan la creatividad. Y todavía no hemos sabido dar el paso para estimular la creatividad siendo tan necesaria por los argumentos que acabo de decir. Aún pensamos, muchas veces está la noción en los profesores, en los colegios, en que un curso donde los niños y los jóvenes están quietos y ordenados es un curso que está concentrado. Cuando justamente los niños y los jóvenes son movimiento, son exploración, necesitan el movimiento, la interacción. Y desde ahí que yo motivo a que existan caos con buena convivencia, caos positivos, en donde se estimule esta interacción de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños. También tenemos problemática en el mundo de la educación cuando la mayoría de las horas lectivas se las llevan las asignaturas de matemática y lenguaje, en donde se ha demostrado que la creatividad está justamente en mezclar un conjunto de disciplinas distintas, un conjunto de herramientas distintas. Y es ahí donde se pide que ojalá los sistemas educativos equilibren y siempre incorporen nuevas disciplinas y herramientas. Y es maravilloso lo que está apareciendo con la metodología de aprendizaje basada en proyectos, en donde justamente tomando distintas disciplinas, se ponen un propósito, un conjunto de estudiantes, y tratan de mezclar esas disciplinas para llegar a un producto específico durante 3, 4, 5 o 6 semanas. Justamente esos desafíos son los que nos ayudan a desarrollar la creatividad. Más allá si llegamos al resultado que imaginábamos, y ojalá lleguemos a un resultado que no imaginemos. En donde necesitamos sistemas educativos que nos inviten a tentar el error, a intentarlo y tentar el error, tentar el riesgo, en donde se valide y se felicite el error. Este famoso, voy a caer en ciertos clichés, pero este famoso señor Thomas Edison que creó la ampolleta, habla de, no creó la ampolleta, sino que fueron las 1000 y millones de veces que intentó crear la ampolleta, las acciones que finalmente lo lograron generar la ampolleta. Entonces, es para poder desarrollar la creatividad en el mundo escolar necesitamos sistemas educativos que generen las condiciones, finalmente, las condiciones emocionales, en donde el niño y los jóvenes crean en sí mismos, no le tengan miedo al error, se alejen de la vergüenza, y en donde el intentar una y otra vez sea el estímulo más importante, sea el objetivo, más allá del resultado, y esperar a no contestar lo que el profesor quiere escuchar, sino que buscar, como decía Rafael en su introducción, buscar preguntas y respuestas distintas. Tenemos que descubrir cosas desconocidas. Si estamos esperando que los estudiantes nos respondan lo que queremos escuchar, no estamos estimulando lo desconocido. Y desde ahí también, otra relación muy importante con la educación emocional es estimular el trabajo en equipo. La creatividad aparece justamente en la interacción entre unos y otros, en este roce positivo. Hay una metáfora maravillosa que Steve Jobs ocupa, en que él una vez fue a ayudar a un vecino y el vecino metía en un tambor que se movía muchas piedras feas. Las metía en este tambor, el tambor se movía rápido y luego de un tiempo salían estas piedras maravillosas porque se habían limpiado, etc. Él habla de que su creatividad y las invenciones que hizo Steve Jobs aparecieron justamente en la interacción con sus equipos de trabajo, por cierto, que vienen de distintas disciplinas, distintos pensamientos, para que finalmente en ese roce, en esa interacción y en ese pensamiento distinto aparecieran estas piedras maravillosas, aparecieran estos inventos. Bueno, finalmente, ya que estoy más o menos en la hora, quiero cerrar también compartiendo la definición que Ken Robinson da distintas definiciones sobre creatividad. Pero finalmente, si bien muchas personas dicen que la creatividad es maravillosa porque es
es la capacidad de pensar distinto, de tener ideas distintas, etc. Muchas veces también las ideas buenas se las lleva el viento, uno las puede conversar, las puede escribir en papeles, que es maravilloso, se pueden compartir, pero Ken Robinson habla de que la verdadera creatividad es la imaginación aplicada. Las palabras y el papel lo aguantan todo. Y es maravilloso que existan y que sigan existiendo. Pero está el desafío de bajarlo a la realidad y de generar creatividad, es decir, invenciones reales para el mundo real. Hoy en día a mí me cuesta pensar todavía que no hemos sido capaces de aplicar nuestra creatividad para las grandes necesidades del mundo. Hemos llegado a la luna, pero aún no hemos erradicado la pobreza. Hay trata de personas. Hay lugares en el mundo donde escasea el alimento, donde no hay agua potable. O sea, hay elementos básicos que hoy día no existen y que no están al alcance de muchas personas que lo requieren. Y, insisto, hemos llegado a la luna. Entonces, la creatividad está. Tenemos ese músculo. No hay nadie que nace o no nace creativo. El músculo está. Hay que desarrollarlo. Y para desarrollarlo hay que aventurarse a lo desconocido. Hay que incentivar la intuición, la conciencia y la inconsciencia. Hay que tener un grado de rebeldía. Yo hablo de un grado de rebeldía positiva, de cuestionarse lo que me están planteando. La rebeldía positiva, por Dios, que nos ayuda a pensar distinto. Y finalmente hay que estimular la obsesión positiva. Desde sentados, pensando, o sea, estando tranquilo en tu casa, pensando en cómo hacer las cosas y nunca moverte ni meter las manos en la masa o en el barro, es difícil que aparezca la creatividad. Si bien hay un proceso muy importante de sentir, de pensar, la tercera acción, yo diría que es la principal, la que nos invita a Ken Robinson, que es esta imaginación aplicada, que es a practicar ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y para eso se necesita una obsesión, pero hablo de una obsesión positiva, hablo finalmente de la constancia, hablo de intentarlo una y otra vez. Porque si uno cree que va a resultar, a la larga algo va a resultar. Y es el conjunto de intenciones y de intentos lo que va a ayudar a que eso resulte y a que se genere un invento. Y ojalá que sean inventos para aportar a la sociedad que tanto necesitamos. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Magnífica tu exposición. Informo de que en estos momentos veo que hay 259 personas que están siguiendo el webinar y la procedencia he visto que hay de México, de Chile, de Argentina, de España, de Estados Unidos y no sé cuántos sitios más porque algunos han puesto la ciudad de distintos sitios de estos países. Como el tiempo es breve y seguimos un orden de intervención por orden alfabético de apellido, a continuación va a intervenir Patch de Tony Serrano. El nombre de Patch de Tony, yo se lo comenté, es un nombre que procede del italiano, supongo que se nota perfectamente el nombre, aunque ella vive en Barcelona, es licenciada en Antropología Social y Cultural, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública y en Ciencias Empresariales, o sea que tiene una larga carrera académica, incluyendo un máster en estudios teatrales y un máster en desarrollo rural y sostenible. Durante más de 10 años se dedicó a la cooperación internacional en Asia y en América Latina. Y a partir de 2010, el teatro se convierte en el eje central de su trabajo para el desarrollo humano y social bajo lo que ha denominado teatro de la conciencia. Un teatro que se pone en la prevención de la violencia y la construcción de la paz, en base a la pedagogía y a la educación emocional. Es fundadora y directora de la Asociación Teatro de Conciencia y os invito a visitar teatrodelaconciencia.org, bueno, www.teatrodelaconciencia.org.
Ha diseñado y puesto en práctica el programa En sus zapatos, eminentemente de empatía, y ha escrito y dirigido 8 espectáculos teatrales desarrollados a partir de recursos didácticos para jóvenes, adultos y maestros. En 2014 publicó La inteligencia del corazón en Ediciones Destino y Puentes de perdón con la editorial Desclés de Brouwer. Recientemente acaba de publicar Emociones a escena con la editorial Círculo Rojo. Para más información os invito a visitar su web personal www.patchdetoniserrano.com. De Tony va con 2 T's. Patch, muchas gracias por participar en este diálogo y nos gustaría que nos hablaras, si te parece bien, de cómo la creatividad puede ayudar a la educación emocional y háblanos también de lo que te parezca oportuno sobre esta relación entre emoción, creatividad y educación emocional. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación y al RIEP. Me parece, además, aprovecho para felicitaros por esta iniciativa de esta Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Me parece realmente una iniciativa necesaria. Así que felicidades y gracias por la confianza al invitarme y al dejarme este espacio para conversar y hablar un poquito sobre estos temas. Y agradecer también a esas 250 personas que, pudiendo hacer otra cosa en este momento, están aquí conectadas escuchándonos. Así que muchas gracias por estar ahí, también darnos este voto de confianza para escuchar lo que podemos decir en torno a esto. Entonces, bueno, cuando me invitó Rafael a esto, ¿no? Y en estos 2 términos, creatividad y emoción, ¿no? Uno también se hace estas preguntas. Entonces, bueno, como creo que como todos aquí, uno se empieza preguntando qué es la creatividad. Entonces, a través de esta primera pregunta y otras 4 que me han ido surgiendo, pensaba ir comentándolas y respondiéndolas a la vez con vosotros, aunque no os puedo escuchar o podemos tener el chat, pero dentro de lo limitado que es este mundo del Internet, pues ser creativos y ver cómo podemos crear alguna interconexión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la creatividad? Rafael ha hecho bien una primera exposición de lo que es, y luego también Cristian con su buena intervención. Pues sí, es esta capacidad que tenemos los seres humanos de inventar o crear. ¿De inventar o crear qué? Una realidad que puede ser tangible o intangible que no existía. Y esta capacidad la tenemos todos los seres humanos. Y pienso que esto es muy importante de asumir, es decir, la creatividad es la capacidad de inventar y crear. Esta capacidad es inminente al ser humano, la tenemos todos. Y para muestra, nuestras civilizaciones. Es decir, las civilizaciones se levantan por la creatividad de los seres humanos. Es decir, hemos tenido creatividad y hemos ido creando, construyendo, en fin, haciendo, ¿no? Me importaba también hacer este pequeño detalle de qué es crear algo material o inmaterial, y también por relacionarlo después con las emociones y con la educación emocional, ¿no? Podemos crear algo material, como puede ser una obra de arte, como puede ser pues una arquitectura, o podemos crear algo inmaterial, como puede ser unas ideas, como puede ser la propia tecnología, ¿no? La tecnología está ahí entre un camino y en otro, o como puede ser la misma política. Y en esta actividad de crear algo que no existe, la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué creamos? ¿Por qué uno necesita crear? Ese estímulo del que hablaba también Cristian, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos que crear? Bueno, una motivación. Y motivación viene de la palabra latín motus, que significa causa del mover, y curiosamente, emoción viene de la palabra del latín emotio o emovere, que es movimiento. Por lo tanto, si rascamos, es fácil de ver que detrás de la creatividad hay una motivación que nos lleva a crear, y esa motivación es una emoción, es decir, hay algo que hay detrás, esa emoción que probablemente se levanta, y de hecho, podríamos decir, le he estado dando vueltas, yo creo que sí, que detrás de esa emoción hay una necesidad.
¿no? Hay la necesidad, hay ese estímulo, hay ese reto del que hablaba también Cristian cuando hablaba de estos desafíos, y por lo tanto de esta necesidad hay una emoción que me lleva a crear algo. Por lo tanto, esta emoción que crea, y vamos a tomarlo también con lo que está pasando hoy en día, como ejemplo, ¿no? Hay una necesidad, y hay una necesidad clarísimamente, que es acabar con un virus. Probablemente esa necesidad de acabar con un virus viene de la mano de un miedo a que nos contagiemos, un miedo a que nos muramos, y entonces hay que ponerse a crear pues una vacuna, que es lo que se está ahora mismo trabajando, ¿no? Una vacuna o crear una situación. Quien dice una vacuna dice otras... no quisiera entrar en lo de la vacuna, me acabo de dar cuenta ahora mientras lo decía. No solo una vacuna, sino es decir, cualquier otra posibilidad que permita combatir esta pandemia, ¿no? Con lo cual es un ejemplo claro del momento que está pasando ahora. Si hay una necesidad, una emoción, se crea. Y esto de hecho nos lleva a algo importante, que es también a veces podemos crear solamente por la necesidad de expresarnos. ¿Cuántas veces no creamos para expresarnos? En música, en poesía, en teatro, en la misma arquitectura, es decir, hay un punto de expresar algo. Y esto nos lleva directamente a la gestión emocional. Cuando tenemos una emoción, podemos, sea cual sea, podemos manifestarla de una forma destructiva o podemos hacer de ella un acto creativo. Y eso efectivamente se educa. Y de allí sería la primera relación que encontramos entre la creatividad y la educación emocional. Tenemos que educarnos a que todas esas emociones que sentimos puedan, a la hora de expresarse, convertirse en comportamientos creativos y no destructivos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, y en relación a lo que ha comentado Rafael primero y luego Cristian también, ¿por qué se crea poco? ¿O por qué cuesta crearse? Bueno, el miedo lo tenemos ahí en primera manga, ¿no? Ese miedo que a lo mejor podía ahora estimular la creación de metodologías o de sanación de este virus, también puede ser un miedo al fracaso, un miedo al error, un miedo a cometer errores, que voy a usar esta palabra que no es muy maja, pero la voy a usar, que castra la posibilidad creativa. Porque tengo miedo a hacerlo mal, tengo miedo a equivocarme, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a hacer el ridículo, entonces pues no hago, ¿no? Entonces me quedo en el no hacer. ¿Qué nos permite la educación emocional? Justamente también convertir y poder ser conscientes de ese miedo para poder transformar ese miedo en un estímulo que al final es coraje. Creo que es difícil hablar de creatividad sin hablar de coraje y sin hablar de determinación. Así como es difícil hablar de creatividad sin hablar de necesidad y sin hablar de emoción o de motivación, ¿no? Y luego también en esta cuarta pregunta, no estoy mirando el tiempo, yo tiro, ¿voy bien, Rafael? Bien. En esta cuarta pregunta uno dice, vale, ya está, ya entendemos qué es la creatividad, ya entendemos más o menos cómo llegamos hasta aquí, pero ¿qué pasa una vez somos creativos, una vez entramos en el proceso creativo? Y eso es muy interesante porque generalmente yo creo que todas las personas somos creativas y todas las personas hemos entrado en procesos creativos de menor o mayor envergadura, da igual, ¿no? Generalmente lo que se despierta y lo que uno siente es bienestar. Entonces aquí entraríamos en ese famoso concepto del to flow, ¿no? Fluir, uno fluye creando. Entra con algo más allá de sí. No me da tiempo a entrar ahí porque entraríamos en otros terrenos que trascienden la emoción, ¿no? Pero de alguna manera también se entra ahí cuando uno crea. Y eso genera bienestar, genera alegría y genera pues convivencia al final, ¿no? Convivencia con uno mismo y con los demás. Entonces, me parecía importante también tomar este punto de hacia dónde va la creatividad o qué nos da la creatividad. Y esto también Rafael lo ha comentado en su primer discurso. Y, por último, voy a contestar la pregunta que me ha hecho Rafael, que me da todavía tiempo, ¿no? Que es, bueno, entonces, muy bien, esta creatividad, ¿qué tiene que ver con la educación emocional? Aunque he explicado esta relación entre creatividad y emoción y cómo la creatividad nos ayuda a gestionar las emociones, la educación emocional por sí misma es creatividad. No existía. Parece de la nada, ¿no? Si creatividad es la capacidad de crear, pues la educación emocional de por sí misma es un acto creativo. Es algo que no existía, no quiere decir que no existiesen las emociones existían. Existía la inteligencia emocional, pero no existía esta disciplina, vamos a llamar, de educar.
esta inteligencia emocional, de educarnos en estos músculos interiores para poder, bueno, con diferentes fines. Y yo apuesto que aquí estamos todos hablando del mismo fin, ¿no? Que el último fin es un fin de convivencia consigo mismo, por tanto de bienestar personal, y fundamentalmente un fin de convivencia con los demás y de construcción de paz, que creo que me parece que nos está moviendo lo mismo, ¿no? Para trabajar en estos temas. Entonces, por un lado, tiene esto de creativo, y por otro lado, la educación emocional tiene la necesidad de la creatividad para ser. Porque estamos, cuando educamos las emociones, educamos aquello que no se ve, estamos educando lo invisible y tenemos que hacerlo visible para que se pueda, con todos mis respetos, quien hace, por ejemplo, matemáticas, bueno, pues trabaja con números que son claros, que lo suma, que lo resta, ¿no? Es tangible de alguna manera dentro de la intangibilidad de la matemática, pero con las emociones es aire, ¿no? No está. Entonces, esa posibilidad de educar eso de por sí requiere muchísima creatividad. Y me voy a permitir explicar un poquito cómo lo hacemos desde el Teatro de Conciencia y desde este programa de En sus zapatos, para haceros una pequeña muestra aquí en real y ver si podemos entrar en esta intervención con los que estáis al otro lado, que no os vemos, pero sabemos que estáis. Con el Teatro de Conciencia, que solamente un pequeño detalle, Rafael, el teatro se llama Teatro de Conciencia, no Teatro de la Conciencia. Lo digo porque si queréis investigar tenéis que buscar www.teatrodeconciencia.org, sin el la. Teatro de Conciencia. Este Teatro de Conciencia pretende justamente eso, despertar la conciencia. Y esta metodología, lo que hacemos con esta metodología que hemos creado, pues nosotros mismos, ¿no? En este caso, pues la creé hace años, es hacer visible lo invisible a través de, como ahora veréis, de máscaras o de personificar estas emociones. Las emociones pueden ser personificadas y de repente podemos empezar a tener relaciones con ellas, que es lo que ocurre en el interior. Sacar fuera lo que está dentro para poder aprender de ello. Y el otro punto importante con la creatividad y el teatro es que las propias personas que están en los programas, como es el programa de En sus zapatos, que es con el que estamos realmente trabajando en la Comunidad de Madrid, con escuelas de primaria y secundaria, con colaboración con la Dirección General de Formación del Profesorado, y me he ido ahora porque he hecho algo que no debería haber, da igual, me he ido, vuelvo, no importa. La cuestión es que este programa formamos en alfabetización emocional a niños, familias y docentes, ¿no? Y lo hacemos, pues como os decía, poniendo visibilidad a lo que es invisible. Entonces, bueno, yo os voy a enseñar esto. Os lo puedo enseñar o incluso me lo puedo poner. Bien, con esta máscara, en estos momentos yo me estoy convirtiendo en una emoción. Si queréis podéis responder por el chat. ¿Qué emoción puedo estar representando en estos momentos con esta máscara que es absolutamente negra? Miedo, vale, muy bien. Ya ves esto que ya habéis contestado, muy bien, fenomenal. Hay una gran intuición, efectivamente, es el miedo. Pido que sé que hay personas del programa En sus zapatos, entre los asistentes, que no respondáis porque si no ellos lo saben, ¿no? O personas que conocen el Teatro de Conciencia. Efectivamente, esta es la máscara que usamos para hablar del miedo y os aseguro que tanto niños como adultos pueden desidentificarse e identificar emociones fácilmente con esto. Voy rápido porque no sé cómo vamos de tiempo. Rafael, ¿voy bien? Ahí, justa, pues ya está. Paso las 4 máscaras y acabo. Esta, a ver, ¿qué creéis que es esta? ¿Con qué máscara representa, qué emoción representamos con esta máscara? Rabia, fenomenal, muy bien, muy bien, muy bien. Es increíble, aquí hay un público emocionalmente muy educado, vamos, porque todas estas 200 personas no conocen el Teatro de Conciencia, así que está muy bien. No voy a entrar en el tema de los colores y las marcas porque sería entrar en algo que no me da tiempo y no vale la pena. Voy a la siguiente. Esta, si me pongo esta máscara, ¿a quién represento? Muy bien, fenomenal. Tristeza, efectivamente, a la tristeza. Y por último, ya os digo que estamos representando y trabajando con las 4 emociones básicas. ¿Quién creéis que falta y quién representaría esta máscara? Alegría, efectivamente. Y esta representa la máscara de la alegría.
Con todo, con esto, que esto es simple, es sencillo, bien, esto es creativo y permite que eduquemos las emociones, que hagamos alfabetismo emocional con maestros, con familias, con niños en primaria y en secundaria. Si queréis más información y queréis materiales que están gratuitos, también de visualmente creativos, los podéis descargar y usar, entrar en la página de programaensuszapatos.org, en la parte de materiales, y lo encontráis. Con todo esto no me queda más que decir muchísimas gracias y muy alegre de ver un público, o unos participantes o un colectivo tan emocionalmente inteligente. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo a vosotros. No se te oye, Rafael, no se sent. Sí, gracias. Gracias, Toni. He puesto la web escrita en el chat. Espero que la gente la haya podido ver. Y la he puesto correcto porque la tenía directamente de la web. O sea que tranquila en este punto. Espero que la gente lo haya visto y se entretengan a visitarlo. En estos momentos tenemos 260 personas inscritas o que están siguiendo el webinar, y voy a pasar a la tercera persona, que es nada más y nada menos que Verónica García, que yo todavía conservo una foto suya con el cónsul de Mallorca. Y digo esto porque sé que hay gente que está conectada de Mallorca. Y yo soy de Mallorca. Y son estas anécdotas, estos cruces de cables a nivel internacional. Evidentemente, Verónica no es de Mallorca. Verónica es la presidente de la Fundación Corriente por los Niños, porque es de Corrientes, Argentina. Corrientes es una de las provincias de Argentina, de las primeras que han aprobado una ley de educación emocional en el mundo, donde realiza programas de televisión y actividad social diversa relacionada con la educación emocional, y tiene una gran capacidad de impacto, de influencia en la política y en la sociedad. Ha sido profesora de nivel inicial durante más de 10 años, ha estudiado turismo, de técnica en turismo, posgrado de dirección de ONGs y economía social, estudió arte, es pintora y es, yo diría, la creadora de la pintura para ciegos. Cuando dices pintura para ciegos, caramba, no te habrás equivocado, no será para sordos, y no, para ciegos. Cuando escuché pintura para ciegos, dije, a ver, ¿qué es esto? Se me cruzan los cables. ¿Cómo puede un ciego ver pintura? Esto nos lo va a explicar a continuación Verónica García Torrent, cómo se puede crear pintura para ciegos, como ejemplo de creatividad. Y a Verónica le formulo la pregunta: ¿cuáles son los beneficios de la creatividad en los tiempos actuales de confinamiento y de crisis? Pero en definitiva, Verónica, nos hablas de lo que consideres oportuno sobre emoción y creatividad. Muchas gracias por formar parte de este equipo y de este webinar. Adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias a la RIEP, muchas gracias, Rafael, por estar presente, por convocarme a este lugar. Y yo quería contarles de que... Yo quería decirles de que ya dieron unos conceptos maravillosos sobre lo que es la creatividad, sobre lo que es las emociones, y quiero compartir mi experiencia de vida. Yo soy maestra jardinera, soy docente, trabajé muchos años, y los niños son por esencia creativos. ¿Qué nos pasó a los adultos? Que perdimos la capacidad de crear. Siempre me lo pregunté,
Y dije, ¿qué pasa? Creo que es la falta de tiempo. El mundo venía, digo, porque hoy paramos, hoy estamos todos en nuestra casa. Y hoy tenemos ese tiempo que antes no teníamos. No teníamos tiempo de preguntarnos qué nos pasaba. No teníamos tiempo de cuestionarnos hacia dónde íbamos. No teníamos tiempo de saber qué emociones estábamos sintiendo. No teníamos tiempo de nada. Y hoy, uno de los beneficios que tiene este momento para la creatividad es que tenemos tiempo. El tiempo es sagrado y el tiempo es el que me invita a despertar mi parte creativa. Entonces, quiero contarles de que está bueno, todas las personas que estamos escuchando acá, primero es importante saber el concepto, saber qué es la creatividad, cómo acciono, cómo actúo, qué pasa dentro mío. Cuando era niño, los niños no tienen miedo, no tienen vergüenza, son espontáneos y ¿sabes qué? Tienen el ego muy poco desarrollado o casi nada. Entonces son beneficios que van teniendo. Y nosotros necesitamos despertar nuestro niño interior para la creatividad. Necesitamos volver a ser niños y volver a probar y a equivocarnos, como decía Thomas Edison. Yo no erré 99 veces, inventé 99 formas de no inventar una bombilla. Quiere decir que el error es válido. El error me impulsa, me ayuda. Bendito error, digo siempre. Y hablando del tiempo, que hoy tenemos tiempo, yo quería contarles también de que hice un trabajo con todas las personas que están cerca mío y que estamos trabajando en emociones, acá en Corrientes, sobre qué me aprendí en esta época de crisis. ¿Cómo fui creativa? Empecé a pensar, ¿y por qué fui creativa? Porque vencí los miedos. Estuvieron hablando de miedos. El miedo es lo que nos ata, el miedo es lo que nos mata. Quizás no mate tanto el virus, pero sí el miedo, porque el miedo baja el sistema de inmunidad. El miedo no me deja avanzar. El miedo no me deja crear, no me deja ser yo, no me deja sacar toda esa energía, toda esa alegría, toda esa pasión que siento cuando tengo mi alma creativa latente. Entonces, primero, detectar cómo me siento, qué es lo que me está frenando, cuáles son los bloqueos creativos que estoy teniendo, cuáles son las emociones, qué son la falta de tiempo. Bueno, me ordeno, ahora tengo tiempo. Y después, con todo este miedo que me paraliza, ¿cómo hago para cambiar ese miedo? Ese miedo yo lo puedo calmar a través de la regulación emocional. Y ahí viene la parte de que Pax estaba hablando, que yo anoté acá, que me encanta tomar notas cuando habla el otro. Ella decía que la educación emocional es parte de la creatividad. Claro, la regulación emocional es una acción de la creatividad. Porque yo con la regulación estoy cambiando mis emociones, negativas en positivas, las estoy mezclando, las estoy regulando, las estoy equilibrando, y estoy buscando qué recurso puedo encontrar para regularlo. Ahí están. Yo quiero hablarte de los recursos, de esos recursos que hoy, en este momento de crisis, puedo encontrar para despertar mi alma creativa. ¿Sabes cuáles son esos recursos? Volver a tu interior. La meditación. La meditación hace que vos te conectes con tu alma, te conectes con tu respiración, venzas el miedo, te tranquilices. Otra acción es mindfulness, el contacto pleno, el contacto con la naturaleza. Ustedes saben la inspiración que uno siente para la creación en el contacto con la naturaleza. Es como que estamos en una visualización y estamos en un estado en que miramos, lo grabamos y después eso se vuelve a recrear,
porque son imágenes que quedan en nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, y eso nos sirve para la creatividad, llenar nuestro pozo de todas las imágenes creativas y de todas las emociones positivas. Y entonces la meditación, el mindfulness, mi diario emocional, acá tengo que escribir mis sueños, yo tengo que soñar. El creativo necesita soñar, el niño sueña, esas cosas que vos decís. Hay una pregunta mágica que yo siempre me la hago. ¿Y si esto fuera diferente? ¿Y si este brillante largaría luces de colores? Etcétera, etcétera. Esa pregunta de ¿y si? Nos tenemos que hacer constantemente. Pero tenemos que tener un sueño, tenemos que buscar nuestro sueño y tenemos que diseñar ese sueño. No tenemos que tener vergüenza para soñar. Y tenemos que, a través de nuestro diario emocional, donde uno escribe todo eso que siente, todas esas emociones y esos sueños, en este mismo diario están las respuestas. Y se van acercando las soluciones. Es maravillosa, son maravillosas las herramientas que tenemos. Y también tenemos las emociones estéticas, que traje para mostrarte. Estas son cartas emocionales que yo diseñé en mi tesis, que la hicimos en el posgrado con Rafael, que fue el director de posgrado. Y acá hay una foto maravillosa, que son mis compañeros de posgrado, de educación emocional. Está Rafael también acá, que hoy les quiero hacer un homenaje, porque estas son mis emociones estéticas. Son mi familia del corazón. Y me emociona. Fíjense que cuando uno se emociona, contagia al otro. Estas emociones estéticas, cuando yo los veo, me conecto de vuelta. Me conecto, tengo una visualización. Los miro. Es mi recurso para conectarme con ellos y para volver a vivir todo eso hermoso que viví. Y de ahí salen nuevas ideas. Entonces, utilizar las imágenes, la visualización. Yo no puedo estar en este océano, en este mar hoy, pero creativamente me voy a ir a ese lugar, porque eso me llena de paz, de armonía, y dispara mi momento creativo. Estas son herramientas que yo utilizo, y quería invitarte a que te calmes, a que en este momento de confinamiento, a este momento donde el universo nos invitó a estar con nosotros en nuestro interior, lo disfrutes, te llenes de la capacidad de crear, saques toda esa potencial que tenemos, toda esa intuición que tenés, y no tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo a errar, no tengas miedo a bailar, no tengas miedo a reírte, no tengas miedo a volver a ser niño, porque de eso se trata. Perdimos toda la capacidad de volver a ser niños, y cuánto podemos aprender de los niños. Y hablando, yo no sé si el tiempo ya está, también ya estoy en el límite, por eso quiero respetar a todos, háganme las preguntas que quieran. Yo soy artista plástica, ahí atrás ven un cuadro mío. Ese es un cuadro que son los ceibos, flor nacional de la Argentina, rojo pasión. El rojo tiene mucha vibración. A mí me llena de energía y de poder cada vez que lo veo. Pero al lado vemos una obra que es un cuadro para ciegos. Esta es mi creación, esto es mi hijo. Este es mi acto creativo que lo dono para la humanidad. Porque ¿dónde han visto cuadros en un museo para personas ciegas? Este cuadro tiene una ley, la ley 6220 de Corrientes, que dice que en todos los espacios deben existir arte para ciegos. Porque ellos no pueden entrar a los museos siempre, o con una visita guiada por algo especial. Entonces, mi creatividad con los ciegos, ¿saben lo que despertó? No es que un día me desperté y dije, bueno, hago cuadro para ciegos. No. Va de la mano de una emoción. Fíjense, va de la mano de la empatía, de sentir cómo siente el otro. A través de la fundación se me acercaron personas ciegas. Y entonces, esa noche, me habló mi alma, mi inconsciente, y me dijo, ¿qué pasará si en algún momento tu visual disminuye? No podés disfrutar del arte. Entonces dije, ay, qué egoísta que soy, ¿cómo no hago cuadros para ciegos? Y me puse a estudiar, me puse a investigar, me fui a la escuela para ciegos. Gracias a Maricel Borato, la profesora para ciegos, hicimos este proyecto y desde el 2014 lo trabajamos. Expusimos en España, en la Embajada de Palma de Mallorca, en un montón de lugares.
Y quiero la intelectualización, la visión por la intelectualización. El cuadro de atrás vos lo mirás, el cuadro de adelante vos primero lo tocas. Lees en braille la idea del artista, la idea que quiere decir esto se llama juicio del nunca más, el juicio para los desaparecidos. Está la silla vacía con el corazón de ellos, y habla del amor, y habla de la eterna presencia. Entonces, aquí está el poema, en braille, que cuenta la idea, y después las personas ciegas primero entienden porque leen, y después tocan. Y ellos se van con su devolución personal. Bueno, la colección de cuadros para ciegos tiene un montón de obras, así que después lo que quieren entrar, pueden entrar en el sitio web Vero García Torrent, estoy en Facebook y en todos lados, y quiero decirte que esto se me ocurrió a mí, fue mi creación para ellos, es el amor, porque dejé de pintar cuadros que vendía para hacer esto que no lo vendo, pero me llena el alma, me lleno de felicidad. La alegría y la generosidad es una acción que hoy, en este estado de confinamiento, nos devuelve amor, felicidad, bienestar. Te invito a que hagas alguna acción, algún voluntariado o algo en este momento, para el otro. Es importante estar para el otro. Bueno, quiero agradecer a la educación emocional, porque desde que estoy inmersa en este universo, la educación emocional, encontré la plenitud y la felicidad en mi vida. Por eso estoy acá, por eso agradezco a Rafael, a la RIAP y a todos ustedes, y los invito a que naveguen dentro del universo emocional, porque las herramientas para ser felices están dentro nuestro. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Entrañable esta intervención, magníficas todas vuestras intervenciones. He puesto también escrito en el chat la web de, espero que la veáis, como ahora veo que aparecen muchas informaciones, pero sí, está arriba, www.verogarciatorrent.com, y también he escrito la de Educa Switch, que son maneras de facilitar, ampliar el conocimiento sobre lo que hemos estado hablando en estos momentos. A continuación, os invito a los tres, si lo consideráis oportuno, a formularos preguntas entre vosotros si hay alguna cosa que consideráis que merece la pena intervenir. Por tanto, tenéis la ocasión, en primer lugar, después cederemos la palabra a los que están participando, pero primero los panelistas y después los participantes. ¿Alguien de vosotros tres, Pats, Cristian, Verónica, queréis formular algo? ¿Queréis añadir? ¿Queréis hacer alguna pregunta a algún otro miembro de esta mesa? Yo quiero agradecer nomás la intervención de mis compañeras porque me enriqueció muchísimo. Gracias, Cristian, gracias, Paix, por tu presentación, y gracias, Rafael, porque cada vez que te escuchamos, sos el padre para nosotros de todo lo que significa este crecimiento en la educación emocional. Gracias porque nos nutrimos unos de otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Muy bien, pues sí, Cristian, adelante. El micro, el micro. No se oye. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, sí. Sí, a ver, primero estoy feliz escuchando todas las intervenciones, me llegan al corazón, me hacen reflexionar, se me ocurren ideas, entonces justamente llegan a esa dimensión emocional. Lo agradezco profundamente. Segundo, me llama la atención justamente que tanto Verónica como Pax son artistas. O sea, Verónica estudió arte, Pax tengo entendido que estudiaste drama, teatro, yo soy actor también de profesión, y es que estaba pensando justamente en que tú, Rafael, que conoces a muchas personas, nos llamas justamente a tres artistas para hablar de creatividad. Y efectivamente invito a las personas, porque estaba leyendo algunas de las preguntas que estaban haciendo, vi que varias personas
preguntaban o reflexionaban de cómo se estimula la creatividad o cómo puedo volver a ser creativo. No es la única forma, pero efectivamente el mundo del arte te presenta instrumentos, espacios, posibilidades para que faciliten el desarrollo de tu imaginación, la música, el dibujo, la pintura, para mí el teatro, o sea, ir a ver una obra de teatro, después leerla, actuarla, el juego de roles, la improvisación, cuando te invitan a improvisar una escena, te dan todos 3 elementos, y ahí es justamente, tú te tiras a un abismo a tratar de seguir una idea, y la intuición tiene que fluir, y es ahí donde se fortalece este músculo. Cuando uno se lanza un poco al vacío, cuando uno tienta ese riesgo, cuando uno acalla ese miedo, y el arte es un vehículo y una posibilidad para estimular este músculo de la creatividad. No es el único, y por supuesto, en todos ámbitos de cosas, en la política, en la economía, por supuesto que en la psicología, en todos ámbitos de cosas uno puede ser creativo. Sí ayuda mucho el arte a desarrollar esos elementos de intuición, de improvisación, de imaginación, que son tan necesarios para la creatividad. Entonces quería hacer esa reflexión, y también feliz si es que la quieren comentar. Yo quiero introducir algo que es muy importante para la gente, porque no solamente los artistas y no solamente los músicos, hoy todos somos creativos. Por ejemplo, la creatividad en la cocina. Hoy estamos todos en nuestra casa confiscados. ¿Qué tenemos que hacer? Seamos creativos con la cocina, pensar qué ingredientes le podemos poner, cómo lo vas a decorar al plato, cómo, si le ponemos más calor, menos calor, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo limpiar mi casa de otra forma? Despertar tu creatividad en las actividades diarias. Las actividades diarias son actos creativos. ¿Cómo puedo hacer la cama de otra forma? ¿Cómo puedo cambiar los muebles de otro lugar? Eso ya es un acto creativo, y eso te dispara para otra cosa, te va llevando a otra. Y las ideas creativas surgen, por ejemplo, en la ducha, por ejemplo, cuando no pensamos, por ejemplo, cuando no estamos, ese pensamiento obsesivo. No, déjate fluir y ahí surgen las cosas. Muchas gracias. Gracias por estas intervenciones. Sí, Pat, si quieres algo. Solamente quería añadir, obviamente, unirme a la gratitud y retomar la conversación inicial que tuve con Rafael, que le dije, con 3 personas no vayamos las 3 a decir lo mismo, ¿no? Entonces, sí es cierto que las 3 venimos del área del arte, pero como 3 exposiciones han podido complementarse también, así que en ese sentido quería hablar. Y solamente una idea que no he mencionado, y que ahora hablando vosotros, pienso que la creatividad requiere también de esa voluntad, ¿no? Es decir, quieres querer ser creativo. Entonces, podrás ser creativo si primero quieres. Cuando quieres ya la cosa va. Entonces, despertar ese querer, despertar esa voluntad de querer ser creativo, o de querer, más que ser creativo, no sería la expresión, de querer desarrollar o dar espacio a esa creatividad en tu vida, en tu día a día. Y otra cosa, te tiene que apasionar, tienes que sentir la pasión por lo que haces. Entonces, porque uno no puede ser creativo con algo que no le gusta. Por ejemplo, se hizo un estudio de que las personas no eran creativas en su trabajo, porque en el trabajo estaban impuestos, estaban por horarios, no eran libres. Entonces, los momentos de creatividad eran fuera del trabajo. Fíjense qué bueno es descubrir cuál es la pasión mía, dónde está mi pasión, y ahí voy a desarrollar la creatividad. Muchísimas gracias. Voy a dedicar 1 minuto aproximadamente al making of, es decir, cómo se hizo. En el momento de seleccionar a las personas que ibais a intervenir en este webinar, el criterio fue personas que en sí nos parecían creativas, como sois vosotras, que tuvieran algo que ver con la educación emocional, y que por lo tanto fueran personas que pudieran hablar de creatividad y de emoción. Curiosamente, pero esto fue un añadido, analizando el currículum, pues las 3 tenéis que ver con el teatro y con la práctica del arte. Pero esto yo diría que ha sido un añadido que ha venido después, y que nos abre la puerta
para ver la importancia del arte en la educación emocional, de las emociones estéticas y cómo el teatro debería ser un aspecto esencial de la práctica educativa, no solamente la educación emocional, porque el teatro tiene grandes recursos que tienen que ver con el desarrollo de competencias emocionales. Solamente hablar de teatro y de educación emocional podría ser motivo de un webinar específico. Pero muchas veces en las clases digo que un actor representa una misma obra ante un público distinto todos los días, mientras que un profesor interpreta una obra distinta cada día ante el mismo público. Y esto es un reto extraordinario que requiere una gran creatividad. Una creatividad que el profesorado necesita poner en práctica para captar el interés de los estudiantes, porque una clase, yo sé que lo que voy a decir ahora me vais a criticar, pero lo voy a lanzar. Una clase es una obra de arte, una clase es una interpretación de una obra de teatro en el mejor de los sentidos. Pasamos la palabra a las personas que puedan tener algo que aportar, que preguntar. No sé si Daisy ha ido seleccionando algunas preguntas que nos puedas formular y si puedes dirigirla, si lo han dirigido a alguien en concreto, muchísimo mejor. Adelante, Daisy. Vale, Rafael. Bueno, solo hay una pregunta dirigida hacia Paz. Es de Mara y pregunta, ¿cómo se vincula la creatividad teatral y la educación emocional? Gracias, Paz. Bueno, pues la creatividad teatral se vincula con la educación emocional un poco como he explicado en esa... en el ser, y ahora lo estaba diciendo Rafael, que me ha gustado mucho también esta comparación del maestro que crea, ¿no? Que crea, al final todos hacemos teatro en la vida, no solamente los actores, ¿no? Estamos en una constante obra de teatro. Entonces, cuando somos conscientes de nuestro personaje, de alguna manera estamos educando nuestras emociones, ¿no? Si en una clase o en una obra de teatro necesito que mi personaje sea alegre, me tengo que automotivar la alegría, aunque yo esté triste ese día, ¿no? Entonces, ese efecto, el teatro permite educar emociones, el teatro permite algo también muy importante, que también es lo que trabajamos en el programa de En sus zapatos, que es ponerse en los zapatos de otros, ¿no? Practicar esa empatía que no es solamente empatía, sino que es empatía activa, me pongo en los zapatos del otro y hago para ayudar. Entonces, en esos dos aspectos, para ser breve y dar más tiempo, diría que podríamos centrar esa relación. Gracias, Paz. Gracias a ti. Bueno, Rita hace un aporte interesante, dice, las emociones como la tristeza y el estrés también estimulan la creatividad. Van Gogh era un hombre deprimido y así lo transmitía en sus cuadros. Y su pregunta es, ¿cuándo se da el bloqueo emocional? Rafael no tiene a quién, pues como para quién dirigir, entonces tú te cedo el honor. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta dice, ¿cuándo se da el bloqueo emocional? Vale. El bloqueo emocional es una inhibición de la respuesta y se da cuando una persona no sabe cuál es la respuesta que tiene que adoptar. Esto desde el punto de vista evolutivo viene por el hecho siguiente. Pensad que los organismos han vivido en la ley de la jungla durante millones de años. En la ley de la jungla, la decisión que se tenía que tomar y sobre todo
los organismos como nosotros, el Homo sapiens, que somos depredadores, la pregunta era, ¿eres mi presa o soy tu presa? Si me equivoco en la respuesta, me estoy jugando la vida. Pero a veces había este momento de indecisión. ¿Es mi presa o soy su presa? Y ahí es cuando surge la inhibición de la respuesta, pero a veces con serias consecuencias, que es cuando ya en el siglo XXI, diríamos, uno no sabe cómo reaccionar porque si hace lo que le parece, puede recibir la crítica que generará emociones negativas. Y si se inhibe, pues deja de aflorar su creatividad. Entonces, estamos en esta decisión que en el fondo es emocional. De hecho, todas las emociones tienen algo que ver con todas las decisiones tienen que ver con las emociones. Pero esta de la inhibición es cuando uno no tiene claro cuál es la respuesta que puede dar en un entorno determinado y no lo tiene claro, no por claridad de ideas, sino por la emoción que voy a experimentar en función de la respuesta que voy a dar. Si alguien de los que estáis ahí, Paz, Verónica, Cristian, si queréis añadir a partir de vuestra experiencia sobre esta pregunta, vamos a enriquecerla. Y si no, damos otra pregunta para que haya más opciones de más gente Sí, que pueda intervenir. A mí me gustaría complementar tu excelente respuesta diciendo también, porque volví a leer esa pregunta, de que no es que cuando existe miedo no hay creatividad. Hay un cierto grado de miedo, hay un cierto grado de susto, hay un cierto grado natural de a veces de adrenalina cuando nos enfrentamos a desafíos importantes y nos pueden paralizar, nos pueden alejar o nos pueden, a través de la valentía, el arrojo, la determinación, el creer en uno mismo, etcétera, distintas también competencias socioemocionales desarrolladas durante el tiempo, el aventurarse a tomar ese desafío y lanzarse a tratar de resolverlo o proponer algo. Entonces, efectivamente, no es que el miedo siempre paraliza, no. Yo me acuerdo cuando estudié actuación y me tocó las primeras veces enfrentarme a grandes escenarios, 500 personas, 1000 personas en un teatro una vez, daba mucho miedo, pero al final tuvimos un entrenamiento para convertir ese miedo en una adrenalina positiva, en una energía positiva para estar despierto en el escenario y justamente tratar de ser lo más creativo posible. Y de ahí también conecto con otra de las cosas que se conversaron, que es muy interesante. Si bien el actor siempre hace la misma obra con público diferente, para que la obra se mantenga viva, el actor tiene que ser muy creativo para ir buscando siempre nuevas formas de interpretar el texto o nuevas formas de moverse en el escenario o nuevos elementos que pueda aportar para justamente él estar en presente viviendo lo que está sucediendo en ese minuto. Entonces hay un desafío constante de ser creativo y el profesor también, o sea, es más difícil para el profesor, el mismo público y tener que sorprender siempre, pero se puede y a veces son cosas simples, hacer la clase afuera. Ya, no dije nada creativo del otro mundo, bueno, pero hagamos la clase en la cocina, no sé, afuera incluso del colegio. A veces se necesita permiso, etcétera. Pero son cosas, de repente es cambiar el ambiente. A veces es cambiar la posición de los bancos. Es a veces entregar una pregunta y dejar de que
los estudiantes lideren. Yo me acuerdo de un profesor una vez entró y los primeros 10 minutos él recitó un poema. La clase era de ciencia, se trataba de otra cosa, pero ya nos enganchó a todos con un poema. Y es atreverse a hacer algo distinto. Eso. Los bloqueos creativos, yo te quiero contar algo para esa persona o para los que sean, siempre tenemos bloqueos creativos. Los bloqueos creativos son las inseguridades, los miedos y los egos, como habíamos hablado recién. Pero ¿qué hace que despertemos esos bloqueos creativos? La motivación, buscar siempre una motivación. Después la pasión, que es como la música de la vida, que tiene que sonar. Es la disciplina, tenemos que tener orden. Tenemos que ponernos horarios, este tiempo voy a trabajar, este tiempo voy acá, ¿a dónde voy a ir? Diseñar mi plan de investigación de trabajo. ¿Qué hay? ¿Qué no hay todavía sobre esto? Y arriesgarme, tirarme, porque sé que la equivocación me ayuda. Nunca hay fracaso, no existe fracaso. Le voy a contar algo, cuando hice los cuadros para ciegos, la Asociación de Amigos del Museo no quería que expongan el Museo de Bellas Artes, porque eran cuadros para ciegos, y decía, ¿cuántos ciegos van a venir? Y eso no es elitista, y no es VIP, preconceptos que hay en la sociedad, emociones. ¿Qué dije? Voy a ir por la otra vía, voy a hacer una ley, vamos a sacar la ley. Una vez que tengamos la ley, vamos a poder entrar al museo. Sacamos la ley, por unanimidad aprobado en Senado y Diputados, y me fui con la ley al museo y le dije a Cata, tenemos que exponer. 750 personas entraron al museo. Fue la mayor audiencia que tuvo el museo hasta hoy, récord. Niños, grandes, colectivos de todos lados, para ver el arte accesible. Entonces ahí está la creatividad, buscarle el otro lugar, buscarle. Y vaya si no tuve fracaso, y vaya si no tuve miedo, y vaya si no tuve, me tiraron abajo. Pero siempre tratamos de buscar el lado positivo. No sé, son mis experiencias de vida que les pueden ayudar a ustedes. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, Daisy? Sí, María Consuelo pregunta, ¿es cierto que la creatividad se desarrolla con mayor fuerza hasta los 5 o 6 años? ¿Alguien puede responder esta pregunta? No es que se desarrolla con más fuerza. El niño es creativo, nace creativo. El niño no tiene miedos. Entonces, toda la etapa, nosotros hemos estudiado que a partir de los 18 años, el joven deja de ser creativo porque entra a tener miedos, entra a tener inseguridades, entra el ego y deja de lanzarse. Pero en toda esa etapa solemos ser muy creativos. No hay etapa en que somos un poco más, un poco menos. El niño de por sí es creativo. Pero complementando eso, pasa justamente en el sistema educativo, por lo menos en Chile, en que los niños van al jardín infantil y cantan y se mueven y están jugando, que el juego estimula la creatividad, por supuesto. Luego pasan a pre-kinder y kinder, 5 o 6 años, también cantan y se mueven, y hay una alfombra en donde se pueden tirar al suelo, etc. Pasan a primero básico, que es alrededor de los 7 años, todos tienen que ocupar uniforme, todos tienen que sentarse en filas, una educación bastante militarizada, filas, orden, mirar todos hacia adelante, y pasan de un estilo de educación a otro, muy fuerte, justamente en la edad que nombraban en la pregunta. Entonces, efectivamente, ese shock puede matar o disminuir el proceso creativo de nuestros niños. Sí, Patch. Un momento, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Lo que pasa es que me gustaría aportar un punto de vista menos catastrófico con el momento actual y con la humanidad que somos hoy día, ¿no?
creo que sí, efectivamente, podríamos ser mucho más creativos, pero querría subrayar que hay mucha creatividad actualmente también entre los adultos, muchísima. Creo que la innovación hoy día tiene un lugar muy importante al que se dedican muchísimos recursos y innovar es crear, es desarrollar esa parte. Entonces, creo que no nos ha dado tiempo y no dará tiempo a diferenciar quizá qué entendemos realmente y sutilmente cuando hablamos de creatividad y comparamos los niños con los adultos. Los niños y los adultos no acceden al mismo tipo de creatividad justamente porque no tienen las mismas necesidades ni las mismas motivaciones y no tienen el mismo tiempo, porque también hay aspectos que entran en la madurez y las diferentes partes del cerebro que se ponen en funcionamiento mientras que no están siendo niños, ¿no? Entonces solamente quería hacer ese apunte porque a veces tengo la sensación cuando hablamos de creatividad y veo también los comentarios, pues se vuelve como a esta idea de la creatividad en los niños y como una creatividad nostálgica, ¿no? Entonces me gustaría recuperar que no creo que tengamos que tener nostalgia de la creatividad. La creatividad está, por supuesto que está, aquí mismo, entre muchísimas de las personas que nos están escuchando. El mismo Zoom es algo creativo, estar ahora aquí hablando de esto. Entonces solamente recuperar un poco esa creatividad y darle un lugar también que lo tiene, ¿no? Y no solamente en algo nostálgico del pasado, de la infancia, porque creo que son diferentes tipos de creatividad. Nada más quería añadir eso. Muy bien, yo apoyo esta idea y una evidencia para mí es poder contemplar los mensajes que van circulando por WhatsApp con, diríamos, documentos que suelen ser vídeos breves, pero que tienen un sentido del humor y una creatividad extraordinaria. Son auténticas obras de arte. Cómo a pesar de la situación del confinamiento y del coronavirus, la gente es capaz de reconvertir el drama en un sentido del humor, de reírse de sí mismo y de reírse, pero con una creatividad. Caramba, y ves algunos que duran un minuto y empieces, o sea, como el final rompe lo que sería de esperar. Es esta respuesta realmente de pensamiento divergente que es lo que hace que acabes riéndote de lo que estás viendo. Por tanto, para mí, todo esto es una clara manifestación de la creatividad que activa emociones como el humor, por ejemplo. Disfrutar con todo esto que está saliendo. Y pasamos a la última de las preguntas porque el tiempo va corriendo. Adelante, Daisy, nos formula la última pregunta que crees que de las que has visto que merece la pena. Bueno, seguro que todas merecen mucho la pena. El problema es que no tenemos tiempo para responderlas todas y vamos a elegir una. Gracias. Ay, no se te oye. Gracias, Rafael. La pregunta dice, ¿qué va primero? ¿Emocionándote consigues ser creativo o al intentar crear sientes emociones? ¿Quién se anima a responder? Ambas cosas. Para mí ambas cosas. Hay una interacción. Hay una interacción total, sí. Que las emociones están en todas partes. Vos te ponés a analizar la vida y son emociones constantes que se van relacionando, que se van tejiendo, y bueno, y la creatividad también está dentro de las emociones, como había hablado Pikes, que dijo que se debería crear una vacuna, por ejemplo, y ahí está el acto creativo de todos nosotros, y nosotros cómo regulamos nuestras emociones cuando no nos sentimos bien, o cuando tenemos miedo para no crear. Ahí es como que está relacionado, muy vinculado todo. Yo diría que hay una relación entre imaginación, fantasía, ilusión y emoción, que es un caldo de cultivo propicio para la creatividad, para la innovación y para la producción. Porque cuando hablamos de creatividad, no es solamente creatividad artística,
como ha dicho muy bien, creo que ha quedado muy claro, sino para aportar nuevas respuestas ante las situaciones que nos encontramos o simplemente para reconvertir el drama en humor y que en el fondo nos aporta bienestar. Yo creo que cualquier manifestación artística, en el fondo, lo que se propone es aportar emociones de satisfacción, emociones positivas y de bienestar. Y cuando hay arte que nos genera malestar, es para que tomemos conciencia de esto y hagamos lo posible para construir el bienestar. Es una forma que tengo de interpretarlo que sí que diría mucho para hablar, pero lo vamos dejando para otra ocasión. Si de los que estáis en la mesa queréis aportar alguna cosa más, y si no, iremos cerrando. ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Yo quiero contarte que un ejemplo práctico de ahora, de que gracias al Zoom mi familia estaba muy repartida en Argentina por varios lugares, y no nos reuníamos hace mucho. Y los mayores ya murieron, y todos nuestros padres murieron. Entonces hace 3 domingos que hacemos almuerzos familiares por Zoom. Y nos vemos todos, y nos reunimos todos, fíjense si no somos creativos. Entonces ponemos la cámara y estamos toda la familia unida, que seremos como 20 almorzando juntos. Y este domingo decidimos cocinar la torta de mi abuela. Entonces todos vamos a cocinar la misma torta, y vamos a comer la misma torta, como si estuviésemos todos juntos. Así que, no sé, es parte de la creatividad diaria de este confinamiento, ¿no es cierto? Muy bien, pues vamos a celebrarlo con esta torta y con un poco de música, que también es una forma de creatividad. Entonces, yo voy a invitar a Cristian a que nos anime a finalizar esta celebración del Día de la Creatividad con una canción. Es una canción que yo creo que la mayoría vais a conocer y que además va a aparecer la letra en el chat, ya aparece por ahí. Y os animo a que todos, cada uno desde su sitio, ahora pongáis en activo el micro y que todos cantemos juntos esta canción. Yo voy a bailar, Rafael, ¿eh? Cristian, Excelente. Un poquito de baile también. Bueno, hemos hablado constantemente de la creatividad, justamente por eso, y también de que hay que arriesgarse, salir de la zona de confort. Como te mencioné, yo no soy músico para nada, aprendí hace muy poquito a tocar esto que se llama ukelele, entonces vamos a intentar hacer algo distinto, cantar acá, y me imagino también por las distancias, por las conexiones de internet, quizás vamos a sonar un tanto desfasados. Da lo mismo, hablamos que el error, hay que tentar el error, si no sale perfecto, no importa. Queremos invitarlos a todos a atreverse a cantar y a buscar distintas maneras también. Verónica propuso que quiere bailar, incluso si tienen a personas que están confinados con amigos, con su familia, invítenlos. Es más, voy a literalmente a invitar, Luz, Max, voy a invitar a mi señora y a mi hijo de 5 meses, recién cumplidos, que está a punto de dormir la siesta, así que vamos a ver qué pasa acá. Aquí les presento a Luz, mi señora, y a Max. ¡Hola! Max, que tiene 5 meses recién cumplidos, y bueno, arrojémonos a esta aventura del canto. Tampoco soy cantante, pero bueno, por eso necesito que todos cantemos esta versión de All You Need Is Love de Beatles, y que cada uno aporte cantando de la manera creativa, porque todos, como dice Pax, todos tenemos un ser creativo, y necesitamos los espacios, los ambientes para poder desarrollarlo. Así que vamos con fuerza, con ganas, y arrojémonos a esta creación creativa en conjunto. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Más? ¿Preparados? Sí. Oh. Perfecto. Todos muy preparados. Y parte así. 1, 2, 3 y... Love, love, love. Love, love, love.
nothing I can do that can be done. There's nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Todos juntos. Nothing you can do that can be made. No one you can say that can be said. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. Oh, all you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Una vez más todos. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 Love is all you need.